Bueno, segundo bloque del programa, estamos con la entrevista posta, ni más ni menos con el amigo Carlos Figliola. Y qué apellido raro que estamos justamente hablando, y justamente si será Chico Uruguay, que además hablábamos de que tenemos una persona conocida. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Un gustazo estar con ustedes, hermoso estudio y bueno, a las órdenes de lo que quieran preguntar. Y el apellido es Tano. Bien, justamente hablamos de eso atrás de cámaras, que me gustaría que lo expandas. ¿De dónde viene tu apellido, el linaje familiar? Y eso que estaba contando tan lindo, digo, dentro de lo lindo y la guerra y demás, que contaras tu linaje, de dónde viene, ¿no? Sí, bueno, mi familia paterna son italianos. Ellos vivieron en un pueblito chiquito que se llama Mirabello, que está al sur de Roma, en la provincia que se llama Molixe. Y bueno, yo tuve la suerte en el 2013, fui invitado a un congreso internacional, de ir a conocerlo. Me pudo acompañar mi esposa porque mi suegro le pagó el pasaje. Y la verdad que estuvo muy bueno estar en ese pueblito donde nació mi padre. Estuve en la casita donde nació. Pueblo bien chiquito, en medio de las montañas, como se ven en las películas. Bueno, de ahí... un día, desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, como pasó con muchas familias, se tuvieron que venir para América por todo lo que se estaba viviendo. Mi abuelo estaba enrolado en el ejército allá y se tuvo que quedar. Y mi abuela se vino con sus 4 hijos acá a América, ellos le llamaban América, al Uruguay. Y bueno, y acá hicieron su vida, obviamente. Después vino mi abuelo, estuvieron dedicados al tema de la feria, fruta y verdura, como todo Tano, y bueno, y la familia se desparramó por acá, porque vinieron muchos más de allá de Italia, y todos vinieron para el Uruguay, porque podían haber ido a otros destinos, pero vinieron al Uruguay, así que acá en Uruguay hay una familia fuerte y Figliola. Bueno, eligieron la Suiza de América, como se decía en esa época, que bueno, ahora lamentablemente se ve en la posta que ya no lo es. Carlos, ¿desde cuándo estás en política y por qué decidís ingresar en política? Ingresé a militar en política en los años 80. En realidad, mi militancia empezó a nivel social, primero, a nivel gremial, después, a nivel universitario, pero siempre con una constante. Toda la militancia mía fue parada sobre los valores cristianos, es decir, el evangelio que me dice a mí que los cristianos tenemos que ser sal y luz en el mundo, fue el que me llevó a la militancia. No vengo de familia de militancia, ni nada que se le parezca, como suele pasar con gente que está en la política, porque mi familia es toda blanca. No es el caso nuestro. Nadie vinculado a la actividad pública, ni gremial, ni sindical, ni política. Pero bueno, yo tuve esa inclinación que viene, repito, desde hacer carne el propio evangelio, de tratar de incidir como cristiano en la vida de la sociedad, y bueno, a nivel social, gremial, y después a nivel político. En el año 86 empecé la militancia, ya van a ser 40 años, en un movimiento que se llamó Movimiento Social Cristiano, la lista 98, de gente que se había ido de la democracia cristiana del Frente Amplio. Se arma este movimiento. Yo en aquel momento, con 20 y poquitos de años, estaba liderando la juventud a nivel nacional. Y bueno, ese movimiento termina ingresando al Partido Nacional y apoyando en aquel momento la candidatura de Sumarán. Fue el año, en los tiempos, donde termina ganando la presidencia de la República del Partido Nacional con la calle Herrera, con el papá del actual presidente. Bueno, desde ahí, en la militancia, nunca abandoné la actividad social y me defino más luchador social que otra cosa. Nunca abandoné la militancia social, pero bueno, cada vez más me fui metiendo en el tema político, y en el 2003 armamos un movimiento propio dentro del Partido Nacional, que primero se llamó Corriente Social Cristiana, después se convirtió en un movimiento nacional que se llama Adelante, la lista 252, tiene 20 años ya el movimiento, y bueno, estamos en todo el país, o sea, es una agrupación nacional dentro del Partido Nacional. Es decir, ¿no te hace la invitación un caudillo del Partido Nacional para que ingrese, como vos bien decís que la mayoría es invitado? ¿Por qué elegís el Partido Nacional? Porque bueno, desde el punto de vista de los valores que defiendo, es el lugar donde me sentí más cómodo. A ver, yo siempre digo lo mismo, y lo repito en este tiempo que estamos en medio de campaña electoral.
cuando yo levanto los valores que levanto, valores de raíz cristiana, me defino ideológicamente como social cristiano, no estoy haciendo otra cosa que pararme sobre la propia historia de los valores fundacionales del Partido Nacional, que son los valores fundacionales de la patria, que son de raíz cristiana. Los que han ido cambiando son otros. Dentro del partido. Compañeros míos y agrupaciones han ido tomando discursos de este neomarxismo, en algún caso, del llamado progresismo, etcétera, discursos más modernos para algunos, y bueno, y ahí empieza a haber un poco un entrevero, y parece que fuera yo el que vengo a traer un discurso distinto. En realidad yo me siento muy cómodo con la historia del partido y la historia fundacional del partido, en valores. Pero bueno, en estos tiempos donde se actúa muchas veces en lo políticamente correcto, yo a veces termino siendo una especie de, algunos dicen oveja negra o como le quiera llamar, a mí me gusta llamarme más, en todo caso, oveja social cristiana, pero digo, levanto un discurso que a veces choca con el discurso mayoritario que tiene el Partido Nacional, o que tiene, aclaremos, que tiene la dirigencia del Partido Nacional. Porque cuando uno va a las bases, cuando yo recorro el país, el Partido Nacional está fuerte en el interior, yo me encuentro con que la gente está mucho más cerca de mi discurso que del discurso de los que lideran el partido. Sí, después lamentablemente por diferentes circunstancias que hemos mostrado muchas veces en la posta, terminan votando gente que no está de acuerdo. Nati. ¿Cuál es tu aspiración en esta elección que viene? ¿Senador, diputado, presidente? Bueno, a ver, en primer lugar, la aspiración más importante es poner arriba de la mesa nuestra agenda política, ideológica. Porque, como venía diciendo, nuestra agenda no está en el centro de la mirada política. Nosotros hacemos hincapié en el tema de la defensa de la vida, de punta a punta, desde la concepción, y eso nos pone en la vereda enfrente del aborto, hasta la muerte natural nos pone en la vereda enfrente de la eutanasia. Somos defensores de la familia como célula básica y central de la vida de la sociedad. Es decir, todas estas cuestiones queremos que de nuevo ocupen un lugar en la escena política del Partido Nacional para que después se proyecten en la vida de la política en general de la sociedad uruguaya. Ahora, hoy estoy en un proceso en medio de una campaña interna de cara a la elección interna, donde uno de los temas que se define es quién es el candidato a presidente. Yo tengo claro que corro en inferioridad de condiciones desde todo punto de vista. Vengo corriendo desde el vamos, muy de atrás, porque compito contra estructuras, dinero, poder que nosotros no tenemos. Pero yo voy a dar la pelea hasta el último momento, hasta el último suspiro voy a dar la pelea. Si la ciudadanía le termina dando la derecha a otro compañero, ninguna historia, tal cual lo hemos hecho en el año 2019, nos vamos a encolumnar detrás del que gane, buscando de nuevo un triunfo del Partido Nacional para de nuevo un triunfo de la coalición de gobierno. ¿Qué lugar termino ocupando yo? Y bueno, no sé, si le preguntás a la gente que está cerca mío, quisiera que pudiéramos poner un pie en el Parlamento, sea en Cámara de Diputados o en Cámara de Senadores, a poner nuestro discurso, nuestra vehemencia en los temas que manejamos en el Parlamento. Yo ya fui 10 años edil departamental en Montevideo, fui 5 años, pero fui diputado suplente. Tuve muy pocas chances de ingresar a Cámara, traté de dar la pelea igual, pero bueno, para nosotros sería una buena cosa que después de todo este esfuerzo pudiéramos tener un lugar en el Parlamento uruguayo para justamente poner nuestra agenda y nuestras verdades arriba de la mesa. Veremos, pero hoy estoy de cara a una elección interna y bueno, y esa elección interna define un presidente y define los órganos deliberativos del partido, etcétera, y estoy en esa carrera en este momento. Para adelante la gente dirá. ¿Cuál es tu cercanía real con los grupos cristianos dentro de la política? Y bueno, a ver, hay muchos que hoy como cristianos están haciendo política que los inicié yo. Los agarré de la manito y los inicié. Yo fui a golpear la puerta
de muchos ámbitos cristianos, haciéndole ver, ya no solamente a gente vinculada a mi fe, que es la fe católica, sino también golpeé puertas de ámbitos cristianos evangélicos y demás, haciéndoles ver que tenían que tratar de ser fieles a lo que decía hace un rato, al evangelio que dice que tenemos que actuar en la vida de la sociedad. Y los fui invitando porque había una visión en el ámbito cristiano que todavía algunos la tienen, que bueno, algunos me decían, yo me ocupo de las cosas, no, vos ocupate de las cosas políticas, yo me ocupo de las cosas de Dios. Y yo siempre le decía, no, estás equivocado. Van de la mano a veces. Van de la mano totalmente. Entonces lo que fui a hacer durante muchos años, empecé desde los comienzos de los 2000, es a golpear puertas y hacer que muchos que estaban en la vida de fe, pero encerrados en las cuatro paredes de su iglesia, se metieran en la militancia social, en la militancia gremial, también en la política. Bueno, yo tengo relación con muchos cristianos que hoy están en la vida política y puedo decir con franqueza que he dado frutos porque hay una cantidad. Incluso algunos de ellos hoy son diputados o directores de algún ministerio, etcétera, que iniciaron su actividad política de mi mano. Así que digo, la mejor de las relaciones con todos y bueno, ellos saben que acá hay una voz firme y clara que defiende estos valores. Puede ser que haya, muchos cristianos dentro de la política que no quieran decirlo porque tienen quizá un poco de miedo al rechazo que hay con el dogma de la iglesia y eso. Sí, que puede están ser. tapados, que no quieren decir. Puede ser. Yo creo que se ha generado una mala prensa a todo el tema del cristianismo por algunas cuestiones que han sucedido en el ámbito de todas las iglesias. Han habido algunos episodios que obviamente no han ayudado y hay algunos que se retraen y no quieren ser parte de esa mala prensa y no explicitan que son personas de fe. Yo nunca escondí nada, soy quien soy y siempre digo lo mismo, esté en el lugar que esté, yo no voy a dejar el traje, en este caso de mi fe cristiana, colgada en un perchero o mi vida familiar colgada en un perchero. Soy quien soy en todos los ámbitos. Si estoy en el ámbito público, tengo que ser fiel a lo que soy y no tiene nada de malo, al contrario. Es más, no hay nadie que esté en la vida política que pueda decir que está totalmente ajeno a tener una visión filosófica o religiosa o espiritual. Todos la tienen. Unos por un lado, otros por otro. Capaz que algunos no la explicitan, claro, pero todos tienen una visión filosófica, todos tienen una cosmovisión sobre los distintos temas. Algunos nos animamos, pero yo no es que saque pecho, yo no estoy diciendo soy cristiano, soy católico, no, simplemente no niego mi fe. Si me lo preguntás, digo, soy un hombre de fe, voy a misa todos los domingos, ¿tá? Porque soy un hombre de fe y la trato de cultivar, pero trato de ser coherente. Después, eso que recibo, eso del que leo, de la palabra de Dios, del Evangelio, lo que recibo en una celebración, trato de entregarlo en la vida de la sociedad. Y ese es el rol que he tenido siempre. Bien. El caballito de batalla de lo que es tu pregonar en cuanto a, obviamente, la presidencia, estamos hablando de que es muy difícil por razones obvias, estructura, ya lo hemos hablado, ¿no? El caballito de batalla que te hemos visto por todos lados es el proyecto Impacto, ¿no? A grandes rasgos, medio resumido, ¿de qué trata el proyecto Impacto para que la gente sepa lo que estás proponiendo? Bueno, a ver, nosotros teníamos un programa de gobierno, que es que está acá, le hemos agregado que tengo en mi mano derecha, que es un anexo hace pocos días. En este programa y en este anexo hablamos de todos los temas que hacen a la vida de la sociedad. Por supuesto, parados todos sobre nuestra raíz cristiana, vida, familia, educación, trabajo, todos los temas. Y estaba el capítulo seguridad. Lo que hicimos para este tiempo electoral es darle una vuelta de tuerca, porque nos dimos cuenta que este tema, que en la campaña pasada, en el 2019, lo utilizamos quienes hoy somos parte del gobierno, marcándole al Frente Amplio que no había logrado resolver el tema de la seguridad pública. Y se ha resuelto ahora tampoco. Hoy de nuevo estamos con la misma problemática, porque de nuevo el tema se coló como el principal tema de preocupación de la gente, la seguridad pública. Entonces, ¿qué empezamos a hacer?
empezamos a mirar lo que estaba pasando en el Uruguay, no de ahora, que se venía pronunciando desde hace años, este impacto que ha tenido el tema de la droga, el avance de las bandas vinculadas al mundo del narcotráfico y demás, y lo que ha generado, ¿no? Antivalores, violencia, muerte, y empezamos a mirar para afuera del país para ver con situaciones similares qué se estaba haciendo en otros lados. Y empezamos a poner foco, desde hace casi 1 año y medio o 2, en El Salvador, con un presidente como Bukele, que tenía una situación complicadísima en El Salvador, que venía desde hace muchísimos años, donde ahí se habla de maras, pero estamos hablando de bandas criminales vinculadas al mundo de la droga. Y bueno, y empecé a ver lo que Bukele estaba logrando en El Salvador, con una mano fuerte, clara, una decisión jugada, pero estaba logrando. A ver, solamente para poner un dato arriba de la mesa, en El Salvador tenían alrededor de 4.500 asesinatos por año, y las cifras del año pasado, 2023, hablan de que tuvieron menos de 150 asesinatos. Eso muestra claramente que hay algo que se está haciendo bien. Hay algo que se está haciendo bien. Empecé a ver, empecé a comunicarme, en particular con un referente en seguridad de El Salvador, que lo conocía del ámbito Provida Internacional, Luis Contreras, y empecé en esa ida y vuelta a armar un plan propio a la uruguaya y le puse el nombre Impacto. Te lo resumo. 3 ejes principales tiene el plan de seguridad e impacto. Lo primero, en estas zonas donde se instalaron estas bandas criminales, donde avanza la violencia, la muerte, los asesinatos, primer elemento, el Estado tiene que entrar con una fuerte mirada represiva. O sea, siempre digo, con el delito no se dialoga, se hace cumplir la Constitución y la ley. Ya no es solamente un tema que se dé en algunos barrios de Montevideo como se suele usar. Yo recorro el país y cuando estoy hablando de esto y hago referencia a algún barrio de Montevideo, me dicen en todos lados, ojo que mirá que acá en nuestro departamento, tal zona también está pasando lo mismo. Y si estamos atentos, hace rato que empezó a pasar en Minas, en San Carlos, en distintos lugares. Bueno, entonces en este lugar tiene que entrar el Estado fuertemente, hacer cumplir la Constitución y la ley, no tenerle miedo a la palabrita represión. ¿Y quién lleva adelante esa acción? Bueno, la policía, una policía bien respaldada, ya la ley de urgente consideración le dio herramientas nuevas, pero darle mejores salarios, apuntalarla con mejores armamentos, más tecnología, porque se van a estar enfrentando a bandas criminales que tienen armamentos de primera generación. Entonces, bueno, una policía robusta, bien respaldada, atacando esa zona. Complementarla, ¿por qué no?, con una Guardia Nacional integrada por militares, tal cual lo que proponía Larrañaga en la elección pasada. Ustedes se tienen que acordar que impulsó un plebiscito que se llamó Vivir sin Miedo, tenía 4 puntos. Uno de ellos era esto, crear una Guardia Nacional integrada por 2.000 militares. Bueno, reflotamos esa idea, militares que van a estar teniendo una formación especial de parte del Ministerio del Interior, la dirección de su accionar es del Ministerio del Interior, porque la seguridad interna le corresponde al Ministerio del Interior y a la policía. Pero bueno, un refuerzo de militares. Entonces, en estas zonas, fuerte represión, fuerte presencia policial y, ¿por qué no?, también militar. Ojo, perdón que te interrumpa. Sí. La gente va a preguntar y pregunta al respecto de esto varias cosas. Lo primero es de dónde sale la plata para agrandar más la policía, si van a dejar de cobrar tanto los políticos o si lo vamos a pagar los contribuyentes. Lo segundo, que vos nombrás el tema, por ejemplo, de Bukele, lo que se ve, yo puedo estar de acuerdo con lo que hace Bukele, no digo que no, pero lo que se ve en cámaras y demás, la gente puede decir que eso no roza mucho lo cristiano, no sé, que están ahí arrastrados en el piso, esto no, como que no parece mucho de Dios. Eso es a veces lo que te hacen llegar con relación al tema del proyecto Impacto. Vos lo explicás de esta forma, de que vas a dotar más a la policía y que hay más policías todavía. El problema es que yo creo que el electorado no sé si quiere seguir gastando plata. Bueno, ¿Vos qué opinás de eso? Bueno, en primer lugar te contesto, tiraste 2 o 3 preguntas. La primera es, cuando uno va a llevar adelante una acción de este tipo, tiene que tener 3 elementos clave. Primero, la idea. En segundo lugar, voluntad política. Y la voluntad política significa poner la plata que hay que poner,
tomar las decisiones que haya que tomar a nivel legislativo, a nivel jurídico, porque hay que apuntalar todo esto. Y tercer elemento, para llevar adelante una acción de este tipo, hay que tener coraje, porque te vas a estar enfrentando a un mundo complicadísimo. Entonces, separando este tema, o sea, de que obviamente si estoy poniendo este tema arriba de la mesa es porque voy a ir para adelante. El otro tema que preguntabas respecto al tema de lo que se visualiza de Bukele. Sí, yo he visto críticas, muchas han venido de organizaciones vinculadas a la izquierda, además, con preconceptos respecto a Bukele. Sobre todo se ha atacado el tema de que se estarían violando los derechos humanos de los delincuentes. A ver, primero, claramente mi plan, todo dentro de la Constitución y la ley. Ni que hablar, todo dentro de la Constitución y la ley. Ahora, también digo esto. Si a la hora de ejercer esa represión, un policía, que puede pasar, no digo que no es que lo voy a promover, pero un policía a la hora de reprimir se le va la mano a la hora de apresar a alguien o lo que sea, en la forma que lo hace, bueno, yo repito una frase que la voy a repetir en el programa de ustedes. Yo entre proteger los derechos humanos de los delincuentes y proteger los derechos humanos de Doña María y Don José, me juego a proteger los derechos humanos de Doña María y Don José. ¿Puede haber alguna cosa que está mal? No la quiero, no la voy a promover, pero puede haber. Ahora, yo estoy poniendo en la balanza lo que tengo que poner. ¿Para qué? Para que se protejan los derechos humanos del 98-99% de la ciudadanía uruguaya, que hoy ve violentado permanentemente por ese 1% sus derechos. Entonces, bueno, separando el tema de que yo no voy a promover antiderechos humanos, pero bueno, tengo claro que en la balanza me juego a proteger los derechos humanos de los ciudadanos de la República. El segundo eje de nuestro plan es en estas mismas zonas hay que hacer una reconstrucción del tejido social. No alcanza solamente con reprimir. Estas son zonas que yo recojo testimonios de mucha gente que te dice, yo nací en esta zona, me crié, pero la verdad estoy deseando irme porque ahora no me animo a llevar a mi nieto a la placita de la esquina porque puedo quedar envuelto en una balacera y nos pueden lastimar. Vas a tener laburo, porque eso pasa en Malvin, en Buceo, en Punta Gorda, en Carrasco. Lugares, pero hay lugares que son los más problemáticos, por eso yo digo de que hay que atacar sobre todo algunos lugares en primer lugar. Entonces, esto de la reconstrucción del tejido social es el Estado reprimiendo, pero el Estado colocándose en esas mismas zonas, montando un edificio. En El Salvador le llaman los centros CUBO, Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades, que es el Estado dando educación, ayudando a formarse en alguna actividad u oficio, ayudando a jóvenes a insertarse en el mercado laboral, dando una contención al barrio, porque si no se da esa contención, muchos jóvenes pueden terminar ingresando en esas mismas bandas criminales que se está atacando. Y el tercer elemento, y cierro, el tema de las cárceles. Nosotros, la visión que tenemos es, Uruguay necesita una cárcel de máxima seguridad, no la tiene Uruguay. Estamos hablando de un verdadero búnker, ¿no? Donde no puede entrar ni salir nada que no deba entrar ni deba salir, como hay en El Salvador, pero hay en otras partes del mundo. ¿Verdadero búnker para quién? Para esos presos delincuentes, de esos que tienen el prontuario largo, que cometieron delitos aberrantes. Bueno, ahí en esa cárcel de máxima seguridad ellos. Después, promover cárceles chicas para quienes, para los infractores en primera instancia, para cumplir eso que se vive diciendo, pero es muy difícil que se cumplan en las actuales condiciones, que hay que rehabilitar a los presos. En las condiciones que hoy están, donde están todos mezclados, imposible rehabilitar. Sí. Y el tercer elemento es el tema del ocio. El ocio es malo para los que vivimos en libertad, pero mucho más para los que están privados de libertad. ¿Qué se implantó en El Salvador? 0 ocio en las cárceles. ¿Qué hacen en El Salvador? De mañana temprano, buses en la puerta de las cárceles, los levantan, los llevan a trabajar a obra pública a distintos lugares para que agachen el lomo, trabajen y le devuelvan por lo menos también en parte a la sociedad por el mal que han hecho. Esa es la visión gruesa, pero si alguien quiere saber más, entra a nuestra web adelanteyafiguiliola.com y ahí tienen todo el plan. Bien, Nati. ¿Cuál crees que es el mayor impedimento en nuestro país para implementar el método Bukele?
Bueno, yo creo que uno de los elementos es romper con la resistencia, llamémosle política cultural, de que yo veo que algunos colegas la tienen, que no están mirando la solución, están mirando quién la promueve. Yo digo en muchos ámbitos, yo no miro al mensajero, miro el mensaje. Si a mí esta forma de actuar en un país me muestra que está dando resultados, no me puedo poner el balde, decir, no, bueno, pero la lleva adelante Bukele, que ya sabemos que es ultraderecha. No, yo creo que hay que romper con esa cuestión política del molde, de que si no viene de una persona que tenga buena prensa no sirve. Hay que tener voluntad política para llevarlo adelante, y después un tema cultural, porque esto mismo que yo estoy diciendo, en algunos lugares, tal cual lo que me preguntaba él, puede rechinar. Esto de que entrar con todo en algunos lugares, bueno, es un tema cultural, pero alcanza con mirar los resultados. Yo quiero que en Uruguay estos temas de seguridad cambien. Entonces yo no puedo ir con mano tibia, porque ya vimos que los resultados no se dan, porque no bajamos los homicidios, porque seguimos teniendo zonas que están cooptadas por estos grupos criminales. Entonces hay que ir con todo. Ir con todo es, por ejemplo, mirar ese plan que lleva Bukele, que se llama control territorial, que está dando resultados. ¿Hay alguna cosa, como me preguntaba él, que puede rechinar o puede romper los ojos? Ay, pero mirá cómo los tratan. Bueno, sí, puede ser. Yo voy a tratar de que eso no pase, pero hay que buscar resultados. Hay que lograr que la gente que vive en el país, el que nació en esa zona que hoy está tomada por los narcotraficantes, no quiera como hoy irse desesperadamente y llorando, y venden su casa a veces por chirolas porque no aguantan más de vivir en ese barrio. Eso es lo que no puede pasar en el país, porque además, entre otras cosas, es pérdida de libertad. ¿Dónde vivís vos, Carlos? Malvin Norte. Malvin Norte. Y estos temas los conozco. Está picante. Sí, y estos temas los conozco. Hace años que los conozco. Sí, por eso, yo creo que los políticos tienen que vivir los problemas de la gente común para poder solucionarlos. Desde la Tabona no creo que tengas ningún problema de inseguridad. Esa es la verdad. ¿Yo sabes lo que decía, pero te corto? Y algunos se me enojaban, entre otros, la campaña pasada del hoy presidente de la República. Yo decía que algunos los llevaban cada 5 años de shopping a recorrer los distintos barrios, sobre todo aquellos barrios complicados. A mí no me tienen que llevar, ¿está? Toda mi vida viví en barrios de esta naturaleza, humildes, y conozco la problemática porque la vivo y la sufro. Sí, claro. Mi esposa ha sido violentada más de una vez, la han rapiñado, etcétera, y puedo contar una cantidad de cosas que hemos vivido y que lo vemos a diario. Entonces, podemos hablar con una propiedad que otros quizás no. Sí. La siguiente pregunta viene de las redes de La Posta. Nosotros tratamos de hacer preguntas desde las redes como para que un poco, las dudas que tienen sobre el invitado se terminen dilucidando. ¿Por qué pensás que la mayoría de las organizaciones repudiaron tus propuestas para eliminar o desestimular abortos? ¿Y por qué pensás que a pesar de, según vos, haber voluntad política, no lograste nada al respecto? La verdad, yo te diría que voluntad política por este tema no hubo nunca, al contrario. Hubo una actitud, inclusive de muchos que votaron en contra del aborto, una actitud en realidad de jugar a lo políticamente correcto, hacer guiñadas para un lado o para otro. Se dejaron presionar por un relato que se instaló en el Uruguay, que hablaba de que había miles de abortos y había miles de muertes de mujeres por año, y era mentira, eso era mentira. Y a partir de ese discurso inventado fueron permeados muchos políticos y actuaron en consecuencia, y terminaron muchos levantando la manito, y otros que no levantaron la manito, al otro día que se aprobó la ley, dijeron que el tema estaba laudado. Nosotros dijimos, no, para nosotros el tema no está laudado, porque lo que está en juego es el primer derecho humano, que es el derecho a la vida. Y por eso seguimos peleando, porque la ley se aprobó en el 2012, y nosotros, al día de hoy, 2024, 12 años después, seguimos peleando por estos temas. Yo le presenté al presidente de la República hace 2 años atrás un proyecto que se llama Alternativas al Aborto, porque Uruguay, desde que se aprobó la ley hasta ahora, tuvo hasta la peor cifra de aborto. En nuestro gobierno, en el 2022, tuvimos 10.522 abortos. La peor cifra
de abortos. Entonces le presenté un proyecto que se llama Alternativas al Aborto, que está parado sobre la propia ley de interrupción voluntaria del embarazo, los artículos 3 y 5, que a las mujeres con alta vulnerabilidad social se le da alternativas para que puedan privilegiar su embarazo, tener a su bebé y no abortar. Bueno, ese proyecto, lamentablemente, en mi gobierno duerme en un cajón. Y por eso yo lo digo y por eso a veces genero el enojo de mis compañeros del partido y del gobierno cuando digo estas cosas. Sí. Pero yo creo que no ha habido la voluntad política que debiera haber para resolver este tema, que ya no es solamente un tema como para nosotros, de principio, etcétera. Es un tema que tiene que ver con lo demográfico. Uruguay hace rato que tiene una curva desastrosa, baja tasa de natalidad, cada vez peor, jóvenes que emigran porque no tienen oportunidades, un país envejecido. Por algo se acaba de votar una ley de seguridad social, porque los números estaban complicadísimos. Bueno, hasta desde ese lugar muchos podrían ponerse en este tema y analizarlo y ver cómo hacemos para bajar esta cifra que tanto impacta. Nacen 40 y al mismo tiempo en ese año mueren 10.000 por aborto. Algo acá no está funcionando. Bueno, nosotros este tema lo ponemos en los primeros lugares de nuestra agenda. Otros no lo hacen. Muy bien. Bueno, te vamos a hacer las últimas dos preguntas, Nati. Sí, si podrías describirnos brevemente, porque no es muy extenso el tema, el porqué del proyecto de la derogación de la ley trans. Y bueno, yo obviamente trabajé fuerte por ese tema, porque bueno, decíamos que entre otras cosas, a ver, separo los tantos, lo separaban lo que fue la campaña, lo separo ahora. O sea, nosotros respetamos la dignidad humana de todas las personas, de todas, y cuando digo de todas, respetamos la dignidad humana desde el vientre materno, no todos pueden decir lo mismo. Entonces nosotros no tenemos nada contra ninguna persona, tome la orientación sexual que tome, ninguna historia. Y todos los uruguayos tenemos derechos, obviamente. Todos los uruguayos tenemos derechos. Lo que pasa es que esta ley fue más allá de ayudar a que algunas personas, en este caso personas trans, que podían tener algún rezago en algún tema en la vida de la sociedad, se le podía haber hecho una política pública en particular, desde el MIDES, etcétera, para ello. No, acá votó una ley que involucró desde el primer momento a niños, adolescentes, para adelante. No se hizo una ley para mayores de edad, ni para darle algunos beneficios y ayudar a algunas personas que estaban pasando dificultades a que pudieran conseguir trabajo, etcétera. No. Acá se hizo una ley donde desde el vamos, en la propia definición de la ley, se involucra a los niños, se involucra a los adolescentes. ¿En qué temas? Bueno, en procesos de hormonización, por ejemplo, ese es el primer paso para un posible cambio de sexo. Y acá, en la propia ley, hasta le encontraron la vuelta para que si había objeción de conciencia de parte de los padres en no querer que su hijo entrara en este proceso de hormonización, le buscaron la vuelta para que existiera una figura legal que pudiera agarrar al niño de la mano, enfrentándose inclusive a la patria potestad de los padres y poder llevarlo igual a que iniciara un proceso de hormonización. Nosotros pusimos en el centro de nuestra campaña la protección de los más vulnerables de la sociedad, que son los niños y los adolescentes, porque el ejemplo en el mundo, y te cierro, muestra de que muchos que pueden haber sentido, no decimos que no, en algún momento alguna cuestión que tenía que ver con su orientación sexual y demás, en la medida que entran de chicos en este proceso, son procesos irreversibles. Entonces vemos en otras partes del mundo cómo niños que tomaron la decisión, adolescentes que tomaron la decisión, hoy un poco más grande, están desesperados porque se dieron cuenta que fue un grave error, porque fueron contra la naturaleza humana. Entonces nosotros lo que no queríamos y no queremos, porque nuestro programa habla de derogar la ley trans. Si un día conseguimos la voluntad política, vamos a ir por la derogación. Es que estas cosas se den en nuestro país. Protegimos sobre todo a los más desprotegidos de la sociedad, que son los niños y los adolescentes, cuando hicimos esta campaña contra la ley trans. Bien, y para ir terminando y hablando un poco de justamente la protección de los más frágiles, que son los niños, los adolescentes de este país, y hablando un poco también de la cárcel de máxima seguridad que hablaste vos. Gustavo Penades,
¿qué lo tenemos? ¿En tu cárcel de máxima seguridad o lo tenemos como ahora comiendo asado y plantando tomatitos? En una cárcel de máxima seguridad. Mirá, yo cuando surgió este tema, como otros temas, a diferencia de lo que hicieron algunos otros del ámbito político, de mi partido y de otros, yo dije que este tema me generaba dolor y vergüenza. Y lo sigo diciendo, claramente en el caso del ex senador Penades se le puso lupa, se puso todo el tema arriba de la mesa y yo desde el primer momento dije, está bien, y algunos me dijeron, puede ser una operación política. No, dejemos que avance este tema. ¿Por qué no puede ser verdad todo esto que se está denunciando? Y las denuncias fueron aumentando y terminaron siendo la cantidad que fueron, y hoy está en una cárcel que debiera estar en otra, estoy de acuerdo contigo. Pero, a ver, yo no hago lo que muchos hacen, ¿tá? Que en los temas propios barren para abajo la alfombra y en los temas ajenos señalan fuertemente con el dedo de la mano. Yo señalo al que tengo que señalar, sea de enfrente o sea de mi propia tienda. Y si es de mi propia tienda, más todavía. Es decir, las cuestiones que están por fuera de lo moral, de lo ético, deben ser cuestionadas siempre. Y me importa muy poco si fue hasta ahora mi compañero, mi amigo, etc. Si le erró, que lo pague. Y me parece que esa debiera ser la actitud de todos los que están en el ámbito político. Lamentablemente no es así. No pasa. Y ha pasado en el Partido Nacional, pero también pasa en otros partidos. Porque resulta que ahora apareció una denuncia contra Orsi. Yo he escuchado a algunos que en alguna reunión social que te dicen, pero eso es algo armado. También decían lo mismo desde el Partido Nacional cuando el tema Penades, eso es algo armado. Ahora dicen de Orsi es algo armado. Yo no sé si es armado. Si hay una denuncia, respetemos la denuncia y lleguemos hasta las últimas consecuencias. Seguir. Y que si tiene que pagar, que pague. Que pague. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber venido. Yo creo que hemos desasnado muchas dudas de algunos seguidores con relación a tu proyecto, un poco lo que vos plasmás en tu impronta y demás. Así que muchísimas gracias por haber venido. Esperamos en otro momento tenerte por acá. Con mucho gusto. Y vieron que no tomé la pastillita, ¿no? A medida que fui avanzando, cada vez fui más vehemente porque no tomé la pastillita. Entonces estaba con todas las pilas. Pensé que te había hecho calentar con alguna pregunta de media... No, yo soy así, soy súper vehemente. Todos me ven, este tipo es manso, pero el que me conoce bien sabe que no soy manso. Viviendo en Malvin Norte, sí. No podés ser muy manso. Tal cual. Pausa y vamos al tercer bloque del programa.